damos la bienvenida a la Sociedad Peruana de Cancerología, este evento académico sumamente importante sobre cáncer de colon. En esta oportunidad tenemos en nuestro panel distinguidos y prestigiosos oncólogos, como son el doctor Marcelo Garrido, el doctor Juan Carlos Arapa, el doctor Andrés Guevara, el doctor Alberto Lachos y el doctor Rodrigo Mota. Y va a ser dirigido, moderado por la doctora Paola Montenegro, una reconocida oncóloga clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es una de las expertas en este tipo de cánceres, como el cáncer de colon. Y también el doctor Sandro Casavilca, que es nuestro coordinador y secretario científico de la Sociedad Peruana de Cancerología. Entonces, el día de hoy vamos a tener este importante tema y creo que estas reuniones académicas nos ayudan a seguir avanzando en el entendimiento más profundo de la enfermedad, pero también promoviendo la prevención y control del cáncer en nuestro país. Damos la bienvenida a todo el distinguido grupo de panelistas y le paso a la doctora Paola Montenegro para la moderación de este evento y al doctor Sandro Casavilca para la coordinación de lo que corresponda. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Tatiana y Sandro. Para mí es un gran honor estar hoy día en esta mesa de discusión. Gracias a la sociedad que viene haciendo esfuerzos por seguir impulsando cada día la actualización en los diferentes temas oncológicos y bueno, siempre tenemos también el apoyo de la industria, en este caso de Merck Andom y de Merck Peruana, a los que también les queremos agradecer por su presencia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que vamos a abordar, el manejo multidisciplinario de cáncer colorectal. Me complace en presentar en primer lugar al doctor Marcelo Garrido, a quien tengo el gusto de conocer. Marcelo es nuestro colega de Chile. Él tiene un interés y ha desarrollado la investigación en cáncer gastrointestinal. Él trabaja actualmente como oncólogo gastrointestinal en la clínica Indisa en Santiago, es director médico del Centro de Oncología de Precisión en la Universidad Mayor de es investigador principal además en el Centro de Estudios Clínicos de Saga y es investigador principal y asociado y autor de diversas publicaciones científicas, especialmente en el tema de neoplasias gastrointestinales. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te dejo con tu ponencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mientras voy a compartir la presentación, si hay algún inconveniente me avisan de inmediato, por favor. Muchas gracias a la Sociedad Peruana por la organización del evento y a ustedes especialmente por el tiempo para poder tocar estos temas que son de mucha relevancia y que están en constante cambio. Les voy a hablar sobre la actualización en el manejo del cáncer colorectal, más bien una mirada desde los estándares actuales. Mis principales conflictos de intereses son relacionados con la investigación clínica y la enseñanza en esta área y la participación en grupos colaborativos que son necesarios también para el desarrollo de la investigación. Bueno, entrando en terreno, no es extraño que el cáncer colorectal es una de las patologías más relevantes en nuestra realidad. En el mundo ocupa el tercer lugar en incidencia y el segundo lugar en mortalidad. Esto tiene algunos detalles mirados desde las regiones y particularmente de los países. Por ejemplo, en el cuadro inferior coloco la tasa de mortalidad por cáncer en Chile, y en primer lugar está pulmón, en segundo lugar está cáncer gástrico y en tercer lugar está cáncer colorectal, subiendo en las tasas de mortalidad en mi país.
Así que esta es una realidad que se parece bastante en Latinoamérica con alguna diferencia, especialmente en la costa del Pacífico, donde adquiere más relevancia el cáncer gástrico. Pero este es el aspecto más importante y que nos tiene que tener muy preparados frente a esta patología. GloboCan estima que hacia el 2040 la tasa de incidencia y mortalidad en cáncer de colon irá aumentando. Por lo tanto, es una realidad que tenemos que enfrentar y cada vez teniendo mayor carga de esta problemática. El cáncer colorectal sin duda es una enfermedad heterogénea, al menos desde el punto de vista molecular son 4 patologías, el canónico, el metabólico, el mesenquimal y el inmune, distribuido en distinta proporción en el colon y recto y que tienen características moleculares muy distintas. Y eso lleva a entender por qué el cáncer de colon del lado derecho y del lado izquierdo son absolutamente distintos. Ustedes saben que el origen embrionario del colon izquierdo es del intestino posterior y desde ese punto de vista puede tener características moleculares que es muy distinta y estos 4 subgrupos moleculares se distribuyen de manera distinta, ocupando fundamentalmente aquellos grupos moleculares de más mal pronóstico, el lado derecho, y a la inversa en el lado izquierdo. ¿Ya? Y por esto probablemente es que algunos de los biomarcadores tienen una distribución distinta en el cáncer de colon derecho e izquierdo, y por eso algunos resultados de los estudios clínicos tienen que ser mirados desde esta perspectiva. En relación a estos subgrupos moleculares, claramente definen algunos biomarcadores que han ido cobrando mucha relevancia para orientar el tratamiento, ¿no es cierto? Aquí hay algunos que están mencionados hasta hoy en día. Esto es de constante desarrollo y cambio, especialmente porque muchas de las investigaciones actuales se centran en la biomarcación de distintos moléculas y por distinta tecnología. En los datos internacionales, más o menos un 45% de los pacientes con cáncer colorectal avanzado tienen KRAS mutado. ¿Okay? Y hay un 40% que es wild type, un 9% que es BRAF, un 5% con inestabilidad microsatelital. Nosotros hemos revisado esto en Chile basado en datos obtenidos por PCR y hemos encontrado que prácticamente la mitad de esto es por PCR, tienen KRAS wild type. Y los mutados son un 41%, una proporción que es un poco distinta a los datos internacionales, pero puede ser por una diferencia étnica o también puede ser por la técnica que se usa. Y obviamente nosotros usamos la que tenemos más disponible, la más barata, las que nos ayudan a cubrir los laboratorios, etc. Y cuando uno analiza, por ejemplo, en KRAS, dónde están las principales alteraciones, obviamente en KRAS el exón 2, prácticamente el 80% de las mutaciones de KRAS está ahí. Lo mismo que en la población chilena, en estos 1.638 pacientes, prácticamente la gran mayoría están en KRAS exón 2. Y si ustedes se fijan en BRAF, casi todos son en el exón 15, que se corresponden con aquellos que son más targeteables, digamos. Y claramente este tipo de biomarcadores como el KRAS o el BRAF, etcétera, claramente han sido biomarcadores predictivos para el uso de anti-EGFR, y los primeros datos surgieron desde análisis retrospectivos de nuestros clásicos estudios randomizados que evaluaban quimioterapia con algunos anticuerpos monoclonales. En el cuadro de arriba, por ejemplo, se analiza el estudio en el que se comparó FOLFOX panitumumab versus FOLFOX, el estudio PRIME. En este estudio claramente se veía que aquellos pacientes que tenían KRAS no mutado eran aquellos que tenían beneficio con la combinación de FOLFOX panitumumab. Y fue dentro de los primeros grandes estudios randomizados en el que claramente quedó establecido que este era un biomarcador predictivo para el uso de anti-EGFR. Y abajo explico varios estudios randomizados que han ido comparando
los anti-EGFR en poblaciones ya conociendo el estatus de KRAS y comparando con los antiangiogénicos como el bevacizumab, un estándar hasta ese momento en primera línea, y cómo las medianas de sobrevida global son distintas dependiendo de la ubicación en el colon. Por ejemplo, si miramos el estudio FIRE3, que es bastante interesante porque compara de forma randomizada FOLFIRI bevacizumab con FOLFIRI cetuximab, y las medianas de sobrevida con FOLFIRI bevacizumab son superiores en el lado izquierdo, llegando a 28 meses, pero con FOLFIRI y cetuximab también distintas, superior al lado izquierdo, pero llegan hasta los 38 meses. Entonces, este es un dato en el que nos hizo plantear de que los anti-EGFR tenían un posicionamiento en los pacientes que tenían cáncer colorectal wild type en el lado izquierdo del colon. Y aquí algunos detalles de este estudio. Por ejemplo, estos son pacientes solo población RAS wild type, ¿no es cierto? La tasa de respuesta 77% con FOLFIRI cetuximab versus 65% con FOLFIRI bevacizumab. Una respuesta tumoral precoz más importante, una mediana de sobrevida global con FOLFIRI cetuximab de 33 meses versus 26 meses con FOLFIRI bevacizumab. Una tasa de respuesta de 79% con FOLFIRI cetuximab versus 68% con FOLFIRI bevacizumab. Entonces, hacía pensar de que la combinación con FOLFIRI cetuximab podía ser mejor, y claramente era mejor en pacientes elegidos por RAS wild type, solo esa población. Mediana de sobrevida 31 meses con FOLFIRI cetuximab versus 25 meses con FOLFIRI bevacizumab, pero cuando analizábamos lo del lado derecho y lado izquierdo, claramente ese beneficio estaba marcado por el beneficio de los pacientes que tenían cáncer colorectal metastásico derivado desde el lado izquierdo, y no así en el lado derecho. Entonces ya empezamos a personalizar un poco este tratamiento, en el sentido de priorizarlo para los pacientes con cáncer colorectal wild type para RAS del lado izquierdo. ¿Y cómo ha avanzado el conocimiento? Por ejemplo, en el último ASCO se presentó el estudio Paradigm, en que compararon FOLFOX panitumumab versus FOLFOX bevacizumab en primera línea. Aquí también pacientes RAS wild type. Y este estudio comparaba de manera bastante parecida en las ramas de tratamiento la sobrevida global, y hacía un análisis especial en el lado izquierdo. Aquí están las características de la población global y del cáncer colorectal del lado izquierdo. Este sería un estudio randomizado, ¿no es cierto?, que tiene como análisis preestablecido el análisis de la población con cáncer colorectal del lado izquierdo. Aquí está el endpoint primario de la población total. Perdón, esta es la población del lado izquierdo. La mediana de sobrevida es 37.9 meses con FOLFOX panitumumab y 34.3 meses con FOLFOX bevacizumab, con un HR de 0.82, estadísticamente significativo. Entonces, claramente una tendencia a que en la población con cáncer de colon del lado izquierdo, igual que en el estudio que les mostraba previamente, beneficio de la combinación de quimioterapia con el anti-EGFR. Y esto también se trasladó a beneficio en la población global, con medianas de 36 meses versus 31 meses. Entonces, el avance en el último ASCO fue a establecer que en verdad el beneficio del anti-EGFR estaba en la población wild type y en el lado izquierdo del colon. Otro de los avances que tuvimos en el último ASCO fue si incorporar más quimioterapia en la población wild type, ya sea RAS o BRAF wild type, podía beneficiar más a los pacientes, dar más quimioterapia. En este caso se comparó FOLFOXIRI y panitumumab
con FOLFOX panitumumab, es decir, incorporar más quimioterapia. Y aquí está cómo se compararon las ramas de tratamiento con 12 ciclos de FOLFOX modificado acompañado de los anticuerpos, y FOLFOXIRI, la misma situación, 12 ciclos, y después tratar de tener una mantención con efleucovorina panitumumab hasta la progresión. Aquí está la tasa de respuesta con FOLFOX panitumumab un 76%, FOLFOXIRI panitumumab un 73%, y la tasa de resección R0 29% versus 25%, o sea, proporciones bastante similares y con P no estadísticamente significativo. Y aquí está cómo se distribuyen las tasas de respuesta, bastante parecido, lo mismo que la tasa de respuesta precoz, igual, bastante parecida en las dos ramas de tratamiento, lo que hacía pensar que la mediana de sobrevida libre y progresión iba a ser muy similar, y tal cual así fue, 12.3 versus 12.7 meses. Entonces, claramente el beneficio de los anti-EGFR se mantiene en cáncer colorectal del lado izquierdo, en RAS wild type, en primera línea, y el incorporar más quimioterapia a la combinación de anti-EGFR con quimioterapia no mejora los resultados clínicos. Así que es un conocimiento que ya está bastante establecido, y seguramente van a haber avances para poder ver cómo secuenciar los tratamientos de ahora en adelante. Claramente, la selección de RAS wild type y BRAF wild type es un marcador muy importante, pero esto ha seguido avanzando. Aquí está lo que llaman más allá del RAS, ¿no es cierto? Claramente, cuando uno detecta otras mutaciones en la vía del RAS, puede también encontrar alteraciones en PI3K o en NRAS, ¿no es cierto? Y claramente, cuando hay alguna de estas mutaciones, el beneficio con los anti-EGFR, en este caso con FOLFOX más cetuximab, se pierde cuando hay alguna de estas mutado. Y cuando es el cuádruple wild type, claramente la curva de sobrevida se mantiene hacia arriba. Este es un estudio más bien pequeño, pero que nos hace pensar de que todavía tenemos que progresar en la búsqueda de otros biomarcadores que puedan estar río abajo de del RAS, y que pueden estar afectando o impidiendo la respuesta en aquellos pacientes que son wild type. Bueno, ¿cómo ha avanzado el conocimiento? Hay dos conceptos que conviene tener claro: el re-challenge y la reintroducción. El re-challenge se refiere a que una vez que usamos, por ejemplo, en primera línea, el tratamiento con un anti-EGFR, y posteriormente a la progresión uno cambia el sistema de tratamiento, por ejemplo con una quimioterapia más un antiangiogénico, y después puede verificar si se sostiene la biomarcación favorable hacia los anti-EGFR y volver a usarlos. Sería el concepto del re-challenge, que es la figura de la línea superior. Y la reintroducción consiste en completar tratamiento con quimioterapia más anti-EGFR, suspenderlo por un tiempo prudente, y a la progresión volver a usar el mismo esquema del anticuerpo. Sería el concepto de la reintroducción. En los cuadros inferiores hay un ejemplo del por qué esto teóricamente pudiera funcionar, y es fundamentalmente porque se van seleccionando o se van destruyendo aquellos clones que son resistentes, por ejemplo en el concepto del re-challenge con la segunda línea, y van quedando aquellos clones que son wild type, y en ese sentido poder volver a intentar el uso de un anti-EGFR con el concepto del re-challenge. Y esto se ha analizado bastante en los últimos años, en los congresos y en publicaciones, y claramente con la adecuada selección que nos puede dar la biopsia líquida,
que es una selección del momento, ¿no es cierto?, de cómo está el tumor de ese paciente predominando en ese momento, entonces permite hacer una adecuada selección de los reales wild type. Acá hay un ejemplo, el estudio Cricket usó el REST Challenge y claramente la mediana de sobrevida de los pacientes que mantenían el RAS wild type basado en la selección de biopsia líquida previa al uso del REST Challenge, tenían una mediana de sobrevida que era más del doble que aquellos que lo tenían mutado. 12.5 meses versus 5.2 meses. Y el otro concepto es que cuando se esperaba un tiempo prudente, en este caso el corte era 372 días. Acuérdense que el año tiene 365 días, era cuando estaba más o menos más de un año libre el paciente, libre de un anti-EGFR, y se seleccionaba nuevamente para el REST Challenge. Los pacientes podían tener una mediana de sobrevida superior, 14 meses versus 6.3 meses. Así que el concepto del REST Challenge y de la reintroducción han llegado para poder volver a intentar este tipo de terapias en nuestros pacientes. Acá hay un ejemplo de Real World Evidence en el que cambiaron usando el concepto de rechallenge y reintroducción, algunas veces cambiando el cetuximab por el panitumumab y viceversa. Y en esto lo que se mostró es que aquellos pacientes que tenían una reexposición al EGFR tenían una mediana de sobrevida superior. Y esto se producía fundamentalmente con aquellos pacientes que se lograba hacer el REST Challenge o la reintroducción adecuadamente. Entonces, claramente el RAS no es el único biomarcador relevante que nos ayuda a orientar la terapia hoy en día en cáncer colorectal. El BRAF es otro muy importante. Sabemos que el BRAF condiciona o nos da la indicación de pacientes que tienen tumores bastante agresivos. Aquí está cómo se dividen las mutaciones de BRAF en las clases, ¿no es cierto? Clase 1, clase 2 y clase 3. Generalmente, aquellos de clase 1 son aquellos que tienen una alta actividad de la quinasa y son aquellos que no tienen una dependencia de RAS y por lo tanto pueden ser inhibidos por inhibidores muy específicos como los anti-BRAF o combinaciones de esto como los anti-BRAF y anti-MEK, como lo hemos hecho otras veces en melanoma. Aquí hay esquemas de cómo funciona esto, pero claramente las mutaciones de clase 1 son aquellas que son más frecuentes y tienen un amplio estudio en cáncer colorectal. Acá les muestro, primero que nada, que la representación de los pacientes con BRAF mutado es escasa en los estudios randomizados clásicos, ¿no es cierto? Y la mediana de sobrevida es bastante pobre. En general menos de 10 meses, lo que habla de tumores bastante agresivos, y ya sabemos que este es un factor pronóstico en cáncer colorectal metastásico. Y los mejores avances que hemos tenido ha sido la combinación de folfoxiri con bevacizumab, mucha quimioterapia más anticuerpo, con medianas de sobrevida de 24 meses, esto en estudios más bien pequeños porque son enfermedades que son más bien raras. Recuerden que el porcentaje de BRAF mutados entre el 5 al 9%, ahí oscilan los rangos dependiendo de la población que se analice. Pero han empezado las terapias target o terapias moleculares a combinarse para poder direccionar el tratamiento en los pacientes con anti-BRAF. Este es uno de los primeros resultados importantes que se mostraron en congreso en pacientes con cáncer colorectal con BRAF mutado, la B600E, una de clase 1, ¿no es cierto? Muestra que la combinación de cetuximab, bemurafenib y irinotecan muestra mejor sobrevida
comparado con aquellos pacientes que usaban solo irinotecan con cetuximab. O sea que la incorporación del vemurafenib, un anti-BRAF, mejoraba la sobrevida en este setting de paciente. Esto viene porque en cultivos celulares, con mutaciones de BRAF, claramente se lograba un mejor control agregando un anti-EGFR al anti-BRAF, ¿ya? Y esto llevó claramente al desarrollo de estudios ya más amplios, como un fase 3, como el que se publicó en el New England en el año 2019, donde se comparaba encorafenib, binimetinib, la otra línea de anti-BRAF y anti-MEK, con cetuximab, o encorafenib con cetuximab, que era la dupleta, tripleta, dupleta, versus el control. Y en este estudio se mostró que tanto la tripleta como la dupleta tenían tasas de respuesta bastante aceptables para pacientes que eran BRAF, por ejemplo, tasa de respuesta completa 4 y 5%, con la tripleta o la dupleta, ninguna tasa de respuesta con la quimioterapia sola, y la respuesta parcial 23% versus un 15% en la tripleta y dupleta versus un 2% en la rama control, y otra buena proporción de pacientes, cerca del 50% con enfermedad estable versus un 29% en la rama control. Y la enfermedad progresiva durante el tratamiento, 7 a 10% versus un tercio en la rama control, cosa que no habíamos visto en pacientes BRAF mutado hasta ahora. Entonces, acá abajo se muestra, por ejemplo, el perfil de respuesta del grupo con la dupleta encorafenib con cetuximab, y claramente es un diagrama que no nos había tocado ver en pacientes BRAF, que suelen ser bastante resistentes a la quimioterapia y no se obtienen respuestas altas. Acá están las curvas de sobrevida de estos dos grupos, bastante parecidas, y acá les muestro la toxicidad, que es como más importante cuando se usa el anti-BRAF, anti-MEK y cetuximab. Era de pensarse porque se juntan las toxicidades de los tres fármacos, lo cual llevó a plantear que la dupleta, es decir, encorafenib con cetuximab, podría ser el nuevo estándar de tratamiento en pacientes con cáncer colorectal metastásico, BRAF mutado, en segunda y tercera línea, porque este es un estudio que se hizo en pacientes que habían progresado a quimioterapia. Otra forma de establecer el mejor tratamiento sería a través de la inestabilidad microsatelital. Yo entiendo que van a tener una conferencia importante sobre este tema. Solo hacer referencia de que los pacientes con inestabilidad microsatelital tienen mayor expresión antigénica y suelen ser buenos respondedores a inmunoterapia. Esto ya no es ninguna novedad. Hay sendas aprobaciones de inmunoterapia en pacientes con inestabilidad microsatelital. Claramente el estudio CheckMate 142 nos mostró que el uso de inmunoterapia, en este caso nivolumab, podía lograr respuestas importantes, 31% de respuestas parciales, 37% de enfermedad estable y respuestas muy prolongadas, como lo muestra el gráfico de la izquierda. Y lo que llevó al estudio Keynote 177 a comparar pembrolizumab, 200 miligramos cada 3 semanas, versus la elección del investigador de la quimioterapia, que también mostró importante beneficio en sobrevida libre de progresión, y que llevó a plantear como un nuevo estándar de tratamiento en pacientes con cáncer colorectal con inestabilidad microsatelital a pembrolizumab. Otro marcador muy importante que también nos ayuda a direccionar el tratamiento y que ha tenido extensos avances en los últimos años ha sido el HER2. Claramente el HER2 requiere una señalización intracelular que pasa por RAS. Por lo tanto, cuando uno usa un anti-HER2 es muy importante que no esté mutado el RAS, porque pudiera no ser efectivo si es que la vía molecular está mantenida desde arriba adentro, arriba abajo, del receptor de HER2. Por eso es muy importante en la selección del tratamiento
el que sean RAS wild type. Bueno, claramente la biomarcación para HER2 ha llevado a extensos estudios, en este caso estudios del tipo fase 2, y actualmente están en curso estudios fase 3. Por ejemplo, el estudio Montagnier, que es un estudio fase 3, está en desarrollo en mi país. Acá les muestro cómo otros anti-HER2, como el trastuzumab, combinado con pertuzumab, mostró buenas tasas de respuesta en pacientes con cáncer colorectal HER2 positivo, pero esto fue solo en aquellos pacientes que tenían KRAS wild type, lo que lleva a mostrar que la biología sí funciona, y que claramente esos eran el grupo de pacientes que se podían beneficiar y tenían respuestas más prolongadas, como se ve en el cuadro de la izquierda inferior. Otro de los avances que hemos tenido es trastuzumab deruxtecan, el estudio Destiny de cáncer de colon, es del fase 2, llevó a mostrar importante tasa de respuesta, con respuestas parciales de un 45%, enfermedades estables de un 37%, y claro, este es otro de las drogas que está pasando hacia el fase 3 y que probablemente en los próximos años vamos a tener resultados muy importantes. Así que este subgrupo, que es un subgrupo poco frecuente, 4, 10% de los casos, dependiendo de la población que se analice, pueden tener HER2 positivo en cáncer colorectal, pero claramente tienen un tratamiento que pudiera ir por una línea muy distinta a la que usamos actualmente. Sin lugar a duda que el avance de la oncología de precisión nos ha permitido avanzar mucho en personalizar el tratamiento en cáncer colorectal y por lo tanto mejorar la sobrevida de los pacientes, pero todavía tenemos mucho que avanzar en la biomarcación y en ir seleccionando aún más los tratamientos para lograr mejor calidad de vida y mejor sobrevida en nuestros pacientes. Les agradezco mucho la paciencia y estamos disponibles para preguntas hacia el final del bloque. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Las preguntas efectivamente las vamos a dejar para el final del bloque y porque tenemos una discusión de temas y puntos controversiales donde hemos invitado a un equipo multidisciplinario. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat, por favor. Bueno, a continuación me complace presentar al doctor Rodrigo Mota. Rodrigo nos va a presentar el tema de eficacia de la inmunoterapia en cáncer colorectal, evidencia del Keynote 177. Rodrigo es conocido por todos nosotros. Él es oncólogo médico formado en el Hospital de Bagliati. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en el área de tecnología sanitaria y además es oncólogo clínico de la unidad de cáncer de tórax de Aliada. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenas noches con todos. Al contrario, doctora, muchas gracias a todos ustedes. Excelente realmente el panel con el que me ha tocado realmente compartir el día de hoy esta presentación. Y bueno, en verdad, el título de esta ponencia es hablar sobre la eficacia de la inmunoterapia en cáncer colorectal y hablar un poquito más, quizás enfocando en lo que es la evidencia sobre el Keynote 177, pero vamos a ir un poquito hacia lo que es una pequeña introducción para fijarnos bien en el contexto del paciente con cáncer colorectal. ¿Ya? Entonces, para entenderlo primero, obviamente, simplemente para recordar de que el cáncer colorectal a nivel mundial, y estos son datos del OBOCAN 2020, nos dice de que el cáncer de colon es la neoplasia con la cuarta mayor incidencia y una de las mortalidades más altas a nivel mundial en ambos sexos, seguido solamente o realmente en cuarto puesto después de cáncer de mama, próstata, pulmón, y este cuadro que representa a las cifras que Globocan registra en nuestro país,
nos dice de que aproximadamente unos 3.500 pacientes fueron diagnosticados con cáncer de colon durante el año 2020, lo que nos da la quinta incidencia más alta en nuestro país durante ese año, y el cáncer de colon fue la causa de aproximadamente 1.886 defunciones directas por cáncer también durante el 2020, lo que durante este año le otorga la sexta mortalidad más alta, por lo cual nosotros entendamos de que esta es una entidad frecuente y mortal en verdad. Y para entendernos quizás un poquito más, el cáncer de colon es una enfermedad que, como nosotros ya también podríamos recordar, es una entidad heterogénea desde el punto de vista molecular, y que, como también ya perfectamente se ha hablado en la primera ponencia, este tiene unos matices de mucha acumulación de alteraciones, de mutaciones genéticas y epigenéticas. Podríamos decir que el tema de hoy, que trata realmente sobre la inestabilidad microsatélite, tiene una vía que no es la vía más frecuente, porque recordar que la vía más frecuente estudiada, reconocida como la causante genética del cáncer de colon, es la vía de la inestabilidad cromosómica, donde, como se sabe, hay una lesión primaria, una lesión precursora, el adenoma temprano, que se desarrolla a partir de la mucosa normal a través de la inactivación del APC, que es obviamente un gen inhibidor del desarrollo del cáncer, y posteriormente al que el desarrollo de este adenoma temprano va a haber una acumulación de múltiples mutaciones, en los cuales tenemos la mutación del CARRAS, la pérdida del ESMEDA24 y la mutación y la pérdida del TP53, obviamente también un gen que se encarga de la inhibición del desarrollo del cáncer. Sin embargo, esta es la vía más conocida, es la más frecuente. Podríamos decir que aproximadamente el 80, el 85% de los casos tienen esta vía alterada, mientras que el 14, 15% tiene una alteración de la vía y la inestabilidad microsatélite, y esta tiene un poquito más, es realmente diferente molecularmente hablando, tiene mucho que ver con lo que es la pérdida del sistema de lo que es la vía de la beta-catenina, tiene que ver con la metilación MLH1, y como también ya se ha hablado en la primera ponencia, hay algunas mutaciones que van a aparecer, como es el desarrollo de la mutación del BRAF, que podríamos decir que es una de las más importantes, y a través de la cual el adenoma temprano termina desarrollándose y finalmente evolucionando a cáncer, a través obviamente también en lo que es otras alteraciones, otras mutaciones que principalmente se dan en lo que es el receptor del crecimiento insulina-like o el factor beta del crecimiento y transformación, y también la mutación del VAX. Entonces, como ustedes pueden ver, son dos vías conocidas, pero que genéticamente son diferentes. Y también no podemos olvidar de que nosotros también tenemos a lo que es los adenomas aserrados, que podríamos decir que dentro de todas las neoplasias o dentro de las neoplasias o lesiones precursoras, podríamos también hablar de esta, donde según la literatura hasta el 30% de las lesiones pueden venir a partir de este tipo de patologías. Estos hallazgos van a tener como lesión precursora ya no un adenoma, como habíamos visto en la diapositiva pasada. Aquí hablamos más sobre un pólipo hiperplásico, y cómo aquí la mutación clave, la mutación pilar para el desarrollo de la lesión maligna es nuevamente la mutación del BRAF, y cómo posteriormente, al desarrollarse esta lesión precursora, el pólipo hiperplásico, puede llevar a la pérdida del P16, a la pérdida del factor de crecimiento, que este es un gen que está muy asociado al P53 también, y posteriormente se forma lo que es el adenoma cerrado. Posteriormente también, luego de la pérdida del MLH1, que como ya también habíamos visto es un paso similar en el que también habíamos señalado en el slide anterior, se forma y se desarrolla lo que es la lesión cancerígena ya per se, con unas características fundamentales que podríamos decir aquí: MSD-high, lo que es la mutación del BRAF y lo que es también el fenotipo de hipermetilación. Y entonces esta es una vía que de alguna forma nos coloca a la neoplasia oncológica de colon como una poseedora de características moleculares muy precisas, muy específicas, y a través de las cuales va a desarrollarse el cáncer. Y entonces,
este conocimiento de los diferentes tipos de alteraciones moleculares en el cáncer de colon es lo que finalmente pudo de alguna manera aprender a diferenciar los diferentes fenotipos, los diferentes subtipos moleculares del cáncer de colon. Ya sabemos que este es un slide ya conocido desde el consorcio del 2015, y aquí podríamos situar a que estas patologías o este tipo de vía de inestabilidad microsatélite caracterizada por, como ya habíamos visto, mutación del BRAF o por un fenotipo de hipermetilación, tiene mucho que ver con el fenotipo 1, tiene mucho que ver con el tipo 1 de la clasificación molecular del cáncer de colon. Este tiene sus propias mutaciones, tiene sus propias vías de activación, donde ya van a tener más que ver la vía del JAK-STAT y también la vía de las caspasas. Se caracteriza por presentarse en pacientes de sexo femenino, de alguna edad un poquito más adulta, un poquito mayor. Generalmente se presenta en colon derecho y tiene por lo general una histología mucinosa. Y aquí, por ejemplo, en el cuadro no aparece, pero la división de estos tipos de cáncer, de estos tipos moleculares de cáncer, se hace incluso con una asociación histológica, porque el tipo 1 que nosotros vemos aquí, que corresponde a la inestabilidad microsatélite, se asocia mucho a la vía del adenoma serrato y tiene como precursora esta lesión, mientras que el adenoma va más a lo que es los tipos canónicos y el tipo metabólico. Entonces, esta clasificación molecular va también acorde con características clínicas e histológicas del paciente. Entonces, el conocimiento de estas vías moleculares, el conocimiento de estos tipos moleculares de cáncer de colon, permitió reconocer diferentes vías, diferentes biomarcadores que de alguna forma empezaron a ser estudiados en diferentes neoplasias, no solamente en colon, y entre ellos apareció la inestabilidad microsatélite que ya habíamos mencionado en las pasadas diapositivas. Por ejemplo, de todo, este es un bonito slide realmente donde toman todas las neoplasias y la frecuencia en la que se pueden encontrar la inestabilidad microsatélite alta, específicamente la inestabilidad microsatélite alta en cada una de ellas, y en colon, por ejemplo, fue una de las más frecuentes, está dentro de las 10 neoplasias más frecuentemente que tiene este tipo de inestabilidad. Y para poder continuar, vamos a quizás enfatizar o recordar qué es lo que es inestabilidad microsatélite. Realmente, como nosotros también sabemos, aquí en este gráfico podríamos quizás entenderlo de una mejor manera, simplemente un recordaris de que el ADN se replica, este es un proceso dinámico, es un proceso perpetuo, va a estar en constante replicación. El detalle es que esta constante replicación va a llevar a un error en la replicación del ADN. Este error tiene que ser subsanado. Y para que este error pueda ser reparado, viene todo lo que es el sistema de reparación. Entonces, el sistema de reparación va a llevar a través de algunas proteínas, algunas moléculas, donde podríamos enfatizar el MLH1, el PMS2, que van a unirse, van a formar complejos proteicos. Otros factores van a unirse, como es el MSH2, el MSH5, el MSH3 con el 2, y van a formar los complejos MUTLA y MUTSA. Estos reconocen la zona del ADN que está dañada, o mejor dicho, la zona de error de replicación, van a unirse a esta zona, van a llevar a la escisión de esta y posteriormente van a facilitar la resíntesis de la zona del ADN que ha sido escindida. Entonces, esta es la forma normal en que se repara el microsatélite. El microsatélite realmente es simplemente la repetición de la secuencia de nucleótidos. Es una repetición de secuencia de 1 a 6 nucleótidos. Entonces, esto es lo normal que ocurre, esto es lo que debe pasar. Sin embargo, hay algunas veces donde lamentablemente hay una alteración en esta vía de reparación y, por ende, el daño del ADN, el error de la replicación se perpetúa. ¿Por qué me importa esto? Este error va a llevar a la mutación y va a facilitar el desarrollo del microambiente tumoral oncológico en el cáncer de colon. Ahora, lo que es bien sabido es que si los pacientes tienen cáncer de colon y tienen inestabilidad microsatélite, todas estas alteraciones que hemos revisado va a facilitar a que tenga el paciente una gran cantidad de mutaciones somáticas. Estas mutaciones somáticas se van a asociar a la aparición también de neoantígenos tumorales.
Y estos neoantígenos tumorales van a estar van a estar en una expresión bastante alta en los pacientes con inestabilidad microsatélite y están asociados a una respuesta muy alta al usar inmunoterapia en los pacientes. En pocas palabras, los pacientes que tienen inestabilidad microsatélite alta van a tener una alta expresión de neoantígenos tumorales y van a responder de una forma muy eficaz a la inmunoterapia. Algo diferente con lo que es los pacientes que no tienen inestabilidad microsatélite. Los que tienen un microsatélite estable van a tener una pequeña cantidad de neoantígenos. Y obviamente la respuesta a la inmunoterapia va a ser mucho más pobre. Aquí también podríamos señalar, no está en este gráfico, pero recordar que es estabilidad microsatélite, inestabilidad microsatélite y también es inestabilidad microsatélite alta e inestabilidad microsatélite baja. La baja realmente se agrupa, por decirlo así, se coloca en lo que es el grupo de tumores con el microsatélite estable, debido a que las características que tienen los pacientes, la sobrevida y la respuesta al inmuno, va muy igual, es muy similar, por lo cual como la respuesta y el pronóstico es similar, es considerado y es tratado como un paciente con estabilidad microsatélite. ¿Y de qué forma se puede detectar esto en los pacientes? En verdad esto es bastante interesante. Esta es una guía que ha salido de hace un par de años del ESMO y nos brinda justamente cuáles son las mejores formas y las formas más accesibles también de poder diagnosticar un paciente con inestabilidad microsatélite en el contexto de cáncer de colon. Entonces, realmente la mejor forma, la forma más accesible, la forma más, por decirlo así, quizás accesible a la mayoría de centros de salud, centros oncológicos a nivel mundial, la más barata es obviamente el estudio con inmunistoquímica. A través de la inmunistoquímica se van a reconocer las diferentes proteínas del sistema de reparación, que es el MLH1, el MSH2, el 6 y el PMS2, que son algunas de las que ya habíamos podido ver. Ahora, cuando lamentablemente no es suficiente el estudio de inmunistoquímica para poder hacer el diagnóstico y todavía hay una sospecha fuerte clínica en los pacientes, como ya habíamos mencionado, pacientes mujeres, quizás con una histología mucinosa o una ubicación, una lateralidad derecha del primario de colon, en estos casos se podría optar por otras formas. Una de esas formas, obviamente, es el estudio de la reacción de la cadena de polimerasa, el PCR, que en verdad es un método que tiene un poquito más de eficacia, sino que obviamente no todos los centros pueden acceder a este. Y otra forma de poder hacer el diagnóstico que también está recomendada es a través de los estudios de Next Generation Sequencing, a través de los estudios de NGS, que incluso la guía coloca que es una de las mejores formas porque no solamente nos permite evaluar si el paciente tiene inestabilidad microsatélite alta, sino que también nos permite evaluar si es que tiene TMB. Y este es un punto importante que también vamos a intentar tocarlo brevemente en las siguientes diapositivas, pero así como han visto, la inestabilidad microsatélite alta puede diagnosticarse en los pacientes de una forma relativamente sencilla a través de la inmunistoquímica, pero como ya habíamos señalado, quizás no es el mejor método, no es el más eficaz. Como podremos ver aquí, la sensibilidad de la inmunistoquímica llega al 92%, mientras que su especificidad llega al 99%. Hay algunos puntos que pueden generar ahí cierta dificultad y al momento de hacer el análisis o hacer la interpretación del resultado, y eso es lo que le resta sensibilidad a la prueba. Como ya habíamos visto también, los otros métodos, como es el PCR, por ejemplo, tiene una sensibilidad alta, tiene la sensibilidad más alta realmente de todos los métodos diagnósticos, tiene el 97% de sensibilidad y la especificidad llega al 95%. Tiene obviamente también algunas dificultades para poder utilizarlo, necesitas grandes cantidades de ADN y también depende mucho del tipo de interpretación que le dé el médico que lo está evaluando. Entonces, como también habíamos mencionado, las otras opciones es la NGS. Ahora, obviamente este estudio, como ya también estarán pensando, este tipo de estudio puede ser el más completo,
pero definitivamente es el más difícil de acceder. Es realmente muy complicado que se estandarice, sea cual sea el método. Sabemos que hay diferentes tipos. Aquí mismo en la tabla podemos ver el CARIS, Foundation, el MANTIS, y cada uno de estos tiene sus propios criterios de validación, su propia cantidad de muestra que necesita para procesar. Y lo que sí es verdad es que tiene una sensibilidad alta y tiene también una especificidad alta. Incluso hubo un estudio que intentó comparar el NGS versus el PCR. Y si bien ambos son eficaces, ambos tienen sensibilidad y especificidad bastante altas, superiores o similares, muy superiores en el caso de la inmunistoquímica, la cantidad de falsos negativos detectados con PCR fue mayor a las detectados con NGS. Entonces, si uno de alguna forma intenta dilucidar cuál es la forma más eficaz de poder detectar o diagnosticar la inestabilidad microsatélite, son estas dos realmente, el NGS y el PCR. Sin embargo, el método más accesible a la mayoría de los centros oncológicos y que es importante y es coherente utilizar de la primera mano, primera intención, sería obviamente la detección y el uso de la inmunistoquímica para la detección de la inestabilidad microsatélite. Ahora, eso ha sido con respecto a inestabilidad microsatélite alta. Hay otros puntos también que se deben de ver y como ya mencioné, el TMB, vamos a intentar hablarlo así rápidamente. Este es un slide realmente bastante bonito que sacamos del Nature y estas son es una esquematización de las mutaciones somáticas que se encuentran en cada neoplasia según cada localización, obviamente. Como pueden ver aquí, el cáncer colorectal es una de las neoplasias que tiene una de la mayor cantidad de mutaciones somáticas, entre otras. Y es que es muy diferente hablar inmunogénicamente de una neoplasia y otra. Melanoma obviamente va a ser una enfermedad más inmunogénica, una neoplasia más inmunogénica que por ejemplo los sarcomas. Y eso se nota bastante. Para cáncer de colon tengo que pedir inestabilidad microsatélite alta para dar inmuno, pero por ejemplo en melanoma no es ni siquiera necesario pedir un biomarcador. Realmente no pides PDL1, no pides inestabilidad microsatélite. Para melanoma solamente tienes que pedir los estudios del BRAF B600E, y es porque el melanoma tiene un microambiente tumoral muy propenso a responder a la inmunoterapia, e incluso los pacientes que tienen mutación del BRAF B600E tienen mucha respuesta, tienen muy buena la respuesta a la inmuno. Y eso es algo bastante interesante y que tiene mucho que ver con mutaciones somáticas que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, también algo interesante es de que nosotros, al hablar de TMB, inestabilidad microsatélite, estamos obviamente hablando de colon. Sin embargo, es un poco diferente hablar de colon derecho y colon izquierdo. Colon derecho, como ya habíamos dicho, tiene una mayor cantidad de inestabilidad microsatélite y también tiene mayor cantidad de TMB. Y todo el tracto gastrointestinal es heterogéneo. Realmente aquí podemos ver el cáncer de esófago, por ejemplo, tiene una baja cantidad de inestabilidad microsatélite alta. Lo mismo podríamos decir de lo que es el carcinoma hepatocelular. Y un detalle bastante interesante también es que hay una especie de superposición. Aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Aquí vamos a verlo mejor en este slide. Esta es parte también de las recomendaciones del 2019 que sacó el ESMO para lo que es el estudio de la instabilidad microsatélite en cáncer de colon. Y aquí nos hablan de un overlap. Esto quiere decir de que hay en todas las neoplasias, esto en naranja es lo que es la expresión del PL1. Aquí el círculo en azul, aquí podemos ver el TMB y aquí en verde es la inestabilidad microsatélite. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran cantidad de pacientes con PDL1, pero que una pequeña porción, una pequeña fracción de estos pacientes van a su vez a tener TMB alto y también tener inestabilidad microsatélite alto. ¿Me entienden? Esto es bastante interesante porque esto es en general en todas las neoplasias. Ahora, miren este gráfico que es en cáncer de colon. En verdad, aquí hay una sobreposición importante entre TMB e inestabilidad microsatélite. Prácticamente la mayoría, un gran porcentaje de pacientes que tiene TMB alto va a tener inestabilidad microsatélite alta. Y esto es algo que nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, en cáncer de colon derecho. Realmente prácticamente
entre el 13.5% de pacientes van a tener inestabilidad microsatélite alta o alteración del sistema de reparación del ADN, mientras que TMB alto va a tener casi el 15%. Hay una sobreposición entre estos dos factores y esto es interesante porque la mayoría de las veces que el paciente tiene inestabilidad microsatélite alto va a tener un TMB alto. Obviamente hay un pequeño porcentaje de pacientes que no va a entrar en este grupo. Hay algunos pacientes que van a tener TMB alto sin tener inestabilidad microsatélite y por eso también es importante evaluar ese grupo de pacientes, ya que al tener una alta cantidad de mutaciones somáticas van a responder adecuadamente a lo que es inmunoterapia. Sin embargo, el TMB lamentablemente también tiene un lado difícil, es difícil su detección. En verdad no es costo efectivo. Hay muchos puntos de corte diferentes del TMB. Si uno revisa ahorita la aprobación de la FDA para lo que es el tratamiento de Pembro en pacientes con TMB mayor o igual a 10, el punto de corte es 10. Eso es la mayoría de pacientes con tumores sólidos ya politratados, pero realmente es muy difícil poner un punto de corte y esto es porque cada laboratorio tiene sus propios protocolos, sus propios procedimientos, criterios de validación, criterios de calidad y eso dificulta poner un punto de corte similar a todos los tipos de estudio para la detección de este biomarcador. Hay problemas también en el estudio del ADN, con lo que respecta a cantidad-calidad. Es realmente un punto que un biomarcador importante, interesante, pero que lamentablemente todavía no está estandarizado en la práctica diaria, más que todo por su difícil acceso. Y nosotros en este slide podemos de alguna forma entender por qué también es difícil, por cuál es la parte difícil de poder utilizarlo. Es realmente difícil detectarlo. Ese es el punto. Y no solamente, bueno, podríamos estar aquí la media hora realmente hablar de lo que es biomarcadores, pero realmente hay otros puntos interesantes como es las mutaciones POL-E, POL-D, que son pacientes que tienen estabilidad microsatélite, son pacientes con estabilidad microsatélite, pero que tienen, debido a estas mutaciones, una alta cantidad de mutaciones somáticas y responden bien al inmuno. Los TILs, que son muy conocidos, quizás más en otras neoplasias como cáncer de mama, también se ha asociado a buena respuesta a la inmunoterapia en los pacientes que tienen cáncer de colon, y realmente mucho tiene que ver con la producción de granzimas B, mucho tiene que ver con la cantidad de CD8, CD3 que hay en la muestra tumoral, y esto también ha permitido el desarrollo de un immunoscore que realmente son biomarcadores, son métodos que no están validados aún, pero que hay ensayos en este momento que, por ejemplo, están estudiando inmunoterapia y su efecto en algunos de estos tipos de biomarcadores. La microbiota también, que poco a poco se está empezando a estudiar en cada una de las diferentes neoplasias y que tiene un rol no solamente a la respuesta, no solamente tiene un rol predictor, sino que probablemente tenga un rol pronóstico y hasta causal de las diferentes neoplasias. Es algo bastante interesante y ya para ir al punto, nosotros podríamos decir de que pembrolizumab es uno de los primeros anti-PD1 que empezaron a ser evaluados en las neoplasias, realmente en las diferentes neoplasias, pero que uno de los ensayos, como es el que podemos ver aquí, el Keynote 16, que en este caso fue publicado en el 2015, fue uno de los primeros a encontrar un valor en los pacientes con cáncer de colon, pero que interesantemente los pacientes que tenían inestabilidad microsatélite alta tuvieron una respuesta mucho mejor en comparación de los pacientes que tenían estabilidad microsatelital. Y esto se vio de una forma muy marcada en los pacientes sin neoplasia, con cáncer de cáncer de colon y los pacientes sin neoplasia de colon. Y fue algo bastante interesante. Prácticamente esto demarcó bastante la inestabilidad microsatélite alta como un biomarcador, porque recordar que el PL1 fue y es hasta ahora uno de los más utilizados, uno de los más estudiados, y que obviamente es uno también de los biomarcadores más golpeados, más cuestionados también. No siempre un paciente con PL1 alto tiene buena respuesta al inmuno en la práctica clínica diaria. Y entonces, el Keynote 164 fue uno de los primeros estudios que tomó un grupo de pacientes, es un fase 2, dos cortes de pacientes, corte A y corte B, con cáncer de colon avanzado y específicamente tenían inestabilidad microsatélite alta. Lamentablemente los resultados en este punto no fueron tan grandes, pero hay que recordar que estos son grupos de pacientes que
ya son politratados. Realmente la Corte B había tenido pacientes con cáncer de colon avanzado que habían recibido una línea, y la otra Corte habían recibido pacientes con cáncer de colon avanzado que habían recibido de 2 líneas para adelante. Entonces, era esperable pensar de que los resultados en PFS, en sobrevida global, no iban a ser los más importantes, pero definitivamente los resultados eran interesantes teniendo en cuenta el contexto de pacientes politratados, hasta que llegó el Keynote 177, como sabemos, este estudio que recientemente fue publicado y que englobó los pacientes con diagnóstico de cáncer de colon avanzado sin tratamiento previo y que tenían inestabilidad microsatélite alta o deficiencia en las enzimas del sistema de reparación. Estos pacientes tenían un buen ECOG de 0 a 1 y tenían una cantidad aproximada de 307. Es hasta ahora, agosto de 2022, el único fase 3 que cuenta con algún estudio de inmunoterapia en primera línea de cáncer de colon avanzado con inestabilidad microsatélite hasta el momento. Y como sabemos, comparó Pembro de 200 miligramos cada 3 semanas hasta darlos por un periodo de 2 años versus el tratamiento de elección del investigador, que fue quimioterapia más o menos algún anticuerpo monoclonal según criterio médico, que pudo ser bevacizumab o cetuximab. Uno de los puntos importantes es que se permitió el crossover, y esto se señala porque nosotros sabemos que muchas veces el hecho de que se permita realizar un crossover de un brazo a otro brazo puede dificultar lo que es el valor estadístico de los ensayos clínicos. Este es un punto cuestionable, desde el punto de vista metodológico, y por otro lado también cuestionable desde el punto de vista ético, pero definitivamente hay un buen grupo de ensayos cuyos resultados se ve afectados por realizar crossover. Ahora, el endpoint primario, el objetivo primario de este ensayo fue la sobrevida libre de progresión, fue también la sobrevida global, y estos fueron las características de los pacientes que ingresaron. Como pueden ver, entraron pacientes de todo el mundo. Fueron 2 grupos bastante homogéneos. De una cifra similar tenía metástasis hepática al debut, una cifra similar tenía cáncer de colon con lateralidad derecha e izquierda, una cifra similar también había recibido tratamientos previos para adyuvancia o no adyuvancia. Y lo que sí fue bastante interesante es que en este ensayo incluyeron pacientes con mutación BRAF y también con mutación del RAS. Entonces, esto sí fue bastante interesante. La PFS, como sabemos, la mediana de PFS fue superior en los pacientes que recibieron Pembro, 16.5 versus 8.2 que obtuvo los pacientes del grupo de quimioterapia. Y en verdad, el hazard ratio fue 0.6, o sea, disminuyó el 40% el riesgo de progresión, y la P alcanzó un 0.0002, o sea, tiene un valor estadístico bastante importante. Este fue un resultado realmente muy alentador. Y al hacer el análisis de su grupo, que recordar que estos resultados siempre uno tiene que mirarlos con mucho cuidado, hay que tomarlos con pinzas, todos estos resultados de análisis de subgrupo. Sin embargo, la mayoría, por decirlo así, de los subgrupos fue beneficiada con pembrolizumab, y uno de los detalles que siempre se menciona y que siempre es cuestionado es de que los pacientes que tenían una mutación del KRAS parece que fueron los menos beneficiados. Esto no quiere decir que los pacientes con esta mutación no deban recibir este tratamiento, sino que este grupo de pacientes se espera, o se hipotetiza, mejor dicho, de que funcionaría de una menor forma la inmunoterapia, que esta sería menos eficaz en este grupo de pacientes. Sin embargo, la única forma de estar seguros de probar esto es armando un ensayo fase 3 dirigido directamente a población de pacientes con mutación del RAS. Y algo que también llama bastante la atención es que los pacientes con BRAF V600E mutado, que fueron 51 pacientes, realmente tuvieron también beneficio. Este es un grupo de pacientes con una enfermedad agresiva, bastante agresiva, que, como bien se mencionó en la excelente exposición que nos brindaron, esta es una población que tiene una enfermedad que no responde al tratamiento convencional, es una enfermedad resistente a quimioterapia, es una enfermedad con mal pronóstico, un pronóstico a corto plazo, y si revisamos la literatura, estos pacientes suelen vivir menos de 10 a 12 meses, por lo que es realmente
un resultado muy bueno, muy interesante, que este grupo de pacientes también haya respondido de forma adecuada a la inmunoterapia. La tasa de respuesta fue 43% con grupo pembrolizumab versus 33% del grupo que recibió quimio, también fue estadísticamente significativo, y con lo que podemos ver la toxicidad también como es esperable, y como nosotros ya también podríamos mencionar, los pacientes que recibieron pembro tuvieron una toxicidad mucho menor en comparación de los pacientes, de los pacientes que recibieron quimioterapia. Realmente ningún paciente llegó a fallecer y solo 10 pacientes descontinuaron este tratamiento por alguna toxicidad en nuestro grupo de interés. Un resultado bastante interesante que también se vio reflejado en la PFS2, que también fue muy superior en los pacientes que recibieron pembro en comparación a los que recibieron quimio. Estos fueron resultados del año pasado en el update, y en sobrevida global lamentablemente aún no se ha llegado a la mediana de la sobrevida global del pembro, pero definitivamente hay un beneficio definitivo en lo que es el uso de pembrolizumab en comparación con quimio. Realmente esperar estos resultados, que lleguen a sus resultados finales de mediana, es obviamente lo correcto. Sin embargo, es obviamente coherente utilizarlo en la práctica clínica diaria. De la misma forma, pembro benefició a todos los subgrupos. Y simplemente para añadir, esto es lo que estábamos hablando, este es el Keynote 158, que todos los pacientes con un TMB alto fueron comparados, un grupo de pacientes con neoplasias sólidas con TMB alto contra pacientes con TMB bajo, y los pacientes con TMB alto resultaron con mejores resultados en sobrevida libre, progresión y sobrevida global. Por ese estudio recibieron aprobación por la FDA. Otros, simplemente para mencionar rápidamente, tenemos el CheckMate 142 que evaluó NIVO y NIVO-IPI, y realmente los resultados también fueron interesantes. También alcanzaron resultados buenos, sobre todo el de NIVO-IPI, que hasta ahora su brazo de estudio no ha alcanzado medianas de PFS ni sobrevida global, y podríamos decir que lo interesante de NIVO-IPI es que tiene el 69% de tasa de respuesta, que es altísimo en verdad. Este es el update que salió este año. Y simplemente para perspectivas futuras, tener en cuenta de que esta es una neoplasia que se centra obviamente en estabilidad microsatélite alta. Ahorita las perspectivas futuras va a ensayos clínicos que se centran más en pacientes con estabilidad microsatélite, que son los que se intentan molecularmente alterar para que puedan de alguna forma responder al inmuno. Y mil disculpas porque me he pasado de tiempo, en verdad disculpen, pero es un tema bastante apasionante, muy interesante en verdad. Podríamos resumir en que inmunoterapia en colon tiene que recibirse en los pacientes con inestabilidad microsatélite alta, y este biomarcador siempre debe ser buscado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu completa exposición. Brevemente, en los siguientes minutos quisiera invitar a un panel de expertos multidisciplinario para tocar algunos puntos importantes y que pudieran haber quedado de repente en el aire, con un pequeño caso que básicamente nos va a servir como un instrumento para poder profundizar. En este panel de expertos hemos invitado a nuestro cirujano del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el doctor Andrés Guevara. El doctor Guevara tiene una amplia experiencia en el manejo de cirugía gastrointestinal y especialmente del área colorectal. Él es parte de nuestro staff del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y ha tenido una capacitación en el Memorial Sloan Kettering. También vamos a invitar al doctor Alberto Lachos, que es radioterapeuta de nuestra institución, que es conocido por todos ustedes y es miembro de la Sociedad de Cancerología, y también al doctor Juan Carlos Arapa, que es médico radiólogo, especialista en radiología intervencionista, con máster en cirugía mínimamente invasiva guiada por imágenes. Quiero agradecerles a todos ellos en la participación de la discusión de este pequeño caso. Voy a compartirlo, básicamente como les había explicado, va a ser es un instrumento para hacer algunas preguntas que quisiera profundizar. A ver, vamos a ver si lo puedo colocar. Me avisan por favor cuando estén viendo mi presentación.
Marcelo se quedó con nosotros, ¿no? Muy bien. Les pediría si pueden prender, por favor, sus cámaras para poder discutir este caso. A ver. Muy bien. Cuando puedan ver mi presentación, me avisan, por favor. ¿La pueden ver? Ya, Paola. Justo ahorita Ya. acaba de salir. Perfecto. Entonces, este es un paciente que tiene 52 años, que presentó como síntoma principal diarrea y dolor abdominal, debuta con un incremento del CA hasta 80, no tenía ningún antecedente de importancia. Le realizan una colonoscopía y encuentran una lesión que infiltra el colon sigmoides de aproximadamente 4 centímetros. Le hacen una biopsia que fue compatible con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. No se encontró enfermedad a distancia. Finalmente es sometido a una hemicolectomía izquierda con AP de adenocarcinoma moderadamente diferenciado T3N1. Para ese momento, porque eso pasó hace más de 5 años, el paciente recibió un régimen completo de 6 meses como adyuvancia. 2 años después, el paciente presenta recurrencia y se encuentra múltiples metástasis bilobales. En hígado no había enfermedad en otro lugar. Se le hace el estudio del RAS y el RAS todo el RAS en ese momento estaba no mutado. El equipo multidisciplinario consideró que era una enfermedad no operable. Entonces, aquí viene, antes de esto es lo que el paciente recibe, pero quiero preguntarle primero al doctor, a todo el equipo de oncólogos, en este caso, Sandro, si tú quieres participar como patólogo, sí harían en ese momento, porque esto pasó hace 5 años, se hizo solamente RAS, ¿no? En este momento, yo no sé si agregarían a este panel el ER2, creo que inestabilidad de todas maneras, pero si le agregarían el tema del ER2 u otro biomarcador adicional. Especialmente cuando ha salido RAS wild type, ¿no? Pensando en la terapia que se le podía dar. No sé qué es lo que opina Marcelo. Bueno, un caso súper interesante y muy clásico, ¿no es cierto? Pero con harta enfermedad metastásica hepática, pudiera uno interpretarlo, esto depende un poco de los tiempos, de la LDH, una enfermedad muy agresiva, así que yo sería obsesivo en la búsqueda de biomarcadores, trataría, si la situación lo permite, si el seguro lo cubre, en tener un estudio de NGS. Puede ser una biopsia líquida que entrega una buena evidencia del estatus mutacional de ese momento del paciente o del tumor primario. Entonces, ahí podemos tener los principales, ¿no es cierto? El estatus mutacional de RAS, en RAS, BRAF, que serían todos los biomarcadores predictivos para el uso de los anti-EGFR, la inestabilidad microsatelital, basado en la conferencia que hizo el doctor recién, y HER2. Si bien es cierto, HER2 todavía no tiene grandes estudios, claramente si uno lo tiene, pudiera pensar en incluir ese paciente en un estudio clínico. Entonces, eso es lo que yo pensaría hoy en día. Y con los análisis adicionales que se hacen en los paneles de NGS, uno podría tener algunos mecanismos de resistencia analizados a los anti-EGFR. Pero en ese minuto yo hubiera hecho exactamente lo mismo, porque probablemente lo único que hubiera tenido es el estatus mutacional de RAS. En ese contexto, ya habiendo completado el perfil molecular, Andrés, ¿tú podrías, como cirujano, un poco reforzar los criterios que actualmente tenemos para resecabilidad, que han ido cambiando en el tiempo? Claro. Muy buenas noches y excelente presentación de ambos médicos. Este caso clínico es muy interesante, como bien mencionaron, es un caso clásico, ¿no? Generalmente el paciente con cáncer colorectal se opera, un estadio clínico 3, y en el tiempo generalmente desarrolla alguna metástasis. En el 80 o 90% de los casos estas metástasis son irresecables, así como está explicado en el caso. ¿Por qué? Porque nosotros definimos algunos criterios de resecabilidad de inicio cuando se detecta la enfermedad metastásica. Y algunos de estos, y principalmente, nos basamos en el hígado remanente futuro, que básicamente nos va a dar
indicios de que si se puede o no se puede operar. Antes se utilizaban una serie de criterios de tamaño, número, etcétera, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Si es que nosotros podemos asegurar que este paciente va a tener un remanente de hígado futuro adecuado, debe de ir a cirugía. Sin embargo, como bien mencioné, más del 80% de los casos no cumple este criterio, por lo tanto es derivado a medicina oncológica para inicio de tratamiento sistémico, con la finalidad de luego evaluar la respuesta, ¿no? Cada 2 meses, si es posible, y determinar si es que en algún momento se vuelve o no resecable. Paola, yo quisiera hacer una pregunta. Si el caso de ER2-NEU lo tenemos, o CERV2, ¿no? Lo tenemos bien estandarizado para cáncer de estómago mediante una exploración inmunistoquímica en un primer momento. En cáncer de colon se recomendaría, digamos, para los casos que como el que has presentado, ir de frente a la parte molecular, o sea, FISH, o se puede hacer la exploración también con inmunistoquímica en la misma, con las mismas bases de lectura que hacemos para estómago. La pregunta la ha abierto el doctor al panel, y si no para que yo pueda responderlo, pero le quiero dar primero la oportunidad al doctor Rodrigo Mota o al doctor a cualquiera de ellos. ¿Quieren responder? Por favor, la pregunta de Sandro. Marcelo. Sí, mira, de lo que yo sé, no soy patólogo, pero sí me ha tocado estar en la revisión de esto. La revisión es muy similar a las otras patologías, salvo que el número de células con expresión o con el HER2 positivo que se requieren en colon es más alto. Es el único detalle, pero al fin de cuentas usan los mismos criterios, solo que el conteo de células es distinto en colon. Obviamente en mama es donde es mucho más fácil porque la expresión suele ser más homogénea. En gástrico es más difícil porque la expresión del HER2 es más heterogéneo, entonces hay que mirar un campo en la muestra que es mucho más grande. Y el conteo de células que son positivas es un poco más exigente y mayor en cáncer colorectal. En ambos casos, cuando el resultado es equívoco o el HER2 dos cruces, es necesario confirmar con FISH. O sea, en general seguimos el mismo panel, lo puedes hacer por inmunistoquímica y luego confirmarlo, que es lo que hacemos en estómago también, se hace de la misma manera. Claro, pero esto sería, lo que se plantea es que a todos se les hace inestabilidad microsatelital, o sea, ese principio que teníamos antes de que solamente a los menores de 50 o con antecedentes familiares se les hacía, ha sido superado. A todos les hacemos inestabilidad microsatelital por inmunistoquímica. También. Inestabilidad por inmuno, que también es lo más económico en cáncer de colon metastásico, eso está indicado en todos. La duda, y en lo que yo creo que no se ponen de acuerdo, no hay consenso, que eso fue justamente la primera pregunta, es que si en un paciente que tú tienes RAS wild type, donde piensas darle un inhibidor del EGFR, le haces también, sabes que va a haber un pequeño grupo que puede tener el ER2 mutado y que pudiera conferirle una resistencia al inhibidor del EGFR, o pudieras luego meterlo a un estudio clínico y piensas darle otro tipo de terapia, ¿no? Justamente yo había preguntado, esa era mi pregunta, y fue que Marcelo opinaba hacerle pues en un EGS y intentar profundizar en la respuesta pensando en los medicamentos que luego les vas a dar, ¿no? Aunque sabemos que esta población que tiene el ER2 mutado en colon es una población bien pequeñita, ¿no? Es pequeña. Yo quería preguntar, hacer una pregunta en relación a la inestabilidad y el BRAF, ¿no? Porque si bien este caso no es un RAS wild type, pero quería aprovechar esto, ya que estamos hablando de los biomarcadores, para hacer la pregunta en relación a la población que tiene inestabilidad, pero que tiene el BRAF también mutado. En este grupo, esta pregunta es tanto para Marcelo como para Rodrigo. En este grupo de pacientes, ustedes se inclinan por dar inmunoterapia de inicio, y si es así, en dar una dupleta o en
cuál es el régimen que escogerías. ¿Cuál es su opinión en esa población en particular? En inestabilidad microsatélite alta y BRAF mutado, ¿verdad, doctora? Sí, sí, sí. Pues en verdad, obviamente, eso no está en las guías de momento, pero al menos mi opinión es que debería ir a inmunoterapia. Ahora, ¿cuál de las dos? En verdad, el pembrolizumab es el único que tiene hasta ahorita un fase 3. Comparar Pembro versus Nivo-IPI en este grupo de pacientes es algo que es una información que no vamos a tener pronto, pero basado quizás un poquito en lo que es la toxicidad, yo me inclinaría más a utilizar el anti-PD1, solamente usar el Pembro en esta población de pacientes y quizás utilizar o darle una oportunidad a Nivo-IPI cuando uno busque más una tasa de respuesta. La tasa de respuesta de Nivo-IPI es del 70% casi y de Pembro llegó a acercarse al 40-45%. Entonces, pienso yo que debería ir a Pembro como primera línea en los pacientes que tengan BRAF V600 e inestabilidad microsatélite alta. Y la dupleta más beba, no sé qué opinas, Marcelo, en este grupo. ¿Te refieres al, por ejemplo, Folfox o Folfiri con bevacizumab, BRAF Sí. mutado, ¿no es cierto? Ajá, sí. Ya, no enfatizo en la tripleta debido al metaanálisis que salió, ¿no? Que no es superior en este grupo con BRAF mutado. Por Ujú. eso, más la dupleta con bevacizumab en este grupo, ¿no? Una opción, sabemos que el inmuno Rodrigo no las ha mencionado, pero ¿en qué espacio queda para la dupleta con beva en tu opinión? Exacto. Lo que pasa es que el perfil clínico del paciente con inestabilidad microsatelital es un perfil clínico de un paciente que puede tener una progresión local, que va avanzando lentamente, una enfermedad más bien indolente, y que uno les da quimioterapia y el paciente no responde, pero tampoco tiene elementos claros de progresión. El paciente con inestabilidad microsatelital con inestabilidad microsatelital alta suele ser una enfermedad relativamente tranquila. El perfil clínico del paciente con BRAF mutado, es una enfermedad muy agresiva, puede tener LDH alta, extensamente metastásico, progresa rápidamente y por eso es que las medianas de sobrevida con quimioterapia son bastante malas. Entonces, en ese perfil, uno en este momento podría usar una dupleta con bevacizumab, o Folfox o Folfiri con bevacizumab, y hacer una evaluación de respuesta muy rápida, habitualmente a los 2 meses con 4 dosis, e ir viendo el marcador en cada ciclo, y si el paciente está progresando, ahí en ese minuto cambiarse inmediatamente a la dupleta de encorafenib con cetuximab. Esa sería una forma de enfrentar el BRAF mutado que tiene un patrón clínico de BRAF mutado. El cuadro es muy distinto para el paciente que tiene inestabilidad microsatelital y que secundariamente a esa inestabilidad genómica tiene BRAF mutado, porque ese es un paciente que, como lo decía el doctor Mota, es mejor ir por inmunoterapia. Y obviamente hoy en día, con la evidencia que hay, podría partir con pembrolizumab fácilmente. Claro, entonces estamos hablando de la importancia que es de hacer una confluencia, ¿no? Entre las mutaciones, el perfil molecular y la clínica, ¿no? Para poder tomar una decisión en cuanto a nuestra elección. Absolutamente, porque un paciente que tiene aunque tú le encuentres inestabilidad, pero tiene un alto, una evolución muy rápida, se hace muy difícil en las primeras semanas montar solo inmunoterapia. Y de hecho, en ese paciente yo pensaría que puede haber un error en el laboratorio, en el testeo, así que lo pensaría muy bien. Muy bien. Antes de pasar a las últimas 2 preguntas, que tienen que ver ya para invitar al doctor Arapa y al doctor Lachos, quería preguntarte, Andrés, en el caso en el que este paciente no hubiera sido operado y tuviera el primario la metástasis, y hubiera hecho respuesta como vamos a ver a continuación, porque este es un paciente que recibe, después del RAS mutado, dupleta con inhibidores del EGFR, y luego de las 12 semanas se encuentra que tiene una muy buena respuesta. Entonces, si este paciente no hubiera sido operado del primario
que es el caso, porque este paciente recibió adyuvancia y luego recae. ¿Cuál es tu posición entre qué se opera primero? ¿En qué momento operas el primario o operas la metástasis primero? ¿Cómo tomas esta decisión, Andrés? Claro, en caso el debut del paciente haya sido un estadio clínico 4 con esa enfermedad hepática que hemos visto en la tomografía, lo hubiéramos de igual forma catalogado como un estadio clínico 4 irresecable. No lo hubiéramos operado tampoco de inicio porque si bien es cierto, la colonoscopía hablaba de un tumor de 4 centímetros, o sea, era un tumor relativamente pequeño, no tenía ningún signo clínico de alguna complicación que estuviera produciendo ese tumor a nivel del colon, ni obstrucción, ni sangrado evidente, y mucho menos una perforación. Entonces, al ser una enfermedad sistémica y al no poder lograr un R0 de inicio, igual hubiera pasado a medicina para el manejo que bien mencionas. Muy bien. Este paciente, como había mencionado, recibe quimio, una dupleta más el inhibidor del EGFR, y a las 12 semanas de tratamiento hace la respuesta que estamos viendo, una muy buena respuesta. Ahí mi pregunta para los oncólogos es, en cuanto al momento de evaluar la respuesta con los inhibidores del EGFR. O sea, hace unos, me parece que 4 años, 5 años, se hablaba mucho de la profundidad de la respuesta y del tiempo, ¿no? Que se alcanzaba con los inhibidores del EGFR para predecir un poco la respuesta futura. En cuanto a esta profundidad de la respuesta con los inhibidores del EGFR como un marcador de respuesta futura, ¿cuál es su opinión, Marcelo, Rodrigo? ¿Actualmente ustedes lo usan, la toman en su práctica, hacen esta medida temprana para ver el downstaging? Sí, bueno, sin duda que es muy importante la profundidad de la respuesta en los pacientes porque es como un predictor de la sobrevida después, pero es un predictor de la sobrevida porque esos son los pacientes que uno puede después resecar. Entonces, esa ganancia en sobrevida que uno tiene es fundamentalmente porque hay una proporción de esos pacientes que llegan a ser curados con resecciones posteriormente. Entonces, es importante, pero no te ayuda mucho en la toma de decisiones. Es como para ir pensando qué puede pasar con ese paciente en el futuro, pero claramente tú vas a continuar con quimioterapia y cuando estás en primera línea y el paciente era potencialmente resecable, ya tienes definido que lo vas a llevar a la resección. Pero evidentemente como un endpoint subrogado, claramente en varios estudios clínicos ya se repite, que ojalá tener evidencia de la respuesta a las 8 semanas. Muy bien, y en ese sentido, doctor Arapa y Alberto, porque obviamente en los pacientes que tienen enfermedad que responde y que luego se hace resecable o se transforma, claro, yo creo que nadie discute el rol que tiene, la importancia que tiene la cirugía en estos pacientes, ¿no? Pero en los pacientes que por algún motivo no pudieran ser operados, ya sea por su condición clínica o porque no son candidatos simplemente a cirugía. Ahí quisiera preguntarle al doctor Arapa en cuanto, si nos puede perfilar los pacientes que son candidatos a recibir TACE, ya sea TACE o ya sea un tratamiento intraarterial. ¿Cuáles son el perfil? Esto se estudiaba en colon, la gran mayoría de estudios son pequeños, ¿no? Son fase 2. Tiene categoría 2B para las guías, pero tiene un sitio para un grupo específico de pacientes. Entonces, ¿nos podría perfilar al paciente que es candidato para este tipo de terapias? ¿Qué condiciones debería tener? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. La parte de radiología intervencionista en estos casos tiene dos puntos, digamos, hasta 3 puntos en los que nosotros podemos participar. Uno que son las terapias ablativas, que nos ayudan son tratamientos locorregionales, generalmente en lesiones que miden 2 centímetros hasta 3 centímetros,
y que tiene una cantidad, digamos, no menor, el promedio más hasta 5 lesiones, ¿no? Que se pueden hacer como tratamientos regionales, ¿no? Tenemos lo que es la radiofrecuencia, que es un método que se está utilizando actualmente, en el cual estas lesiones las podemos manejar. Tenemos lo que es las microondas y también tenemos lo que es la electropolación, ¿no? Luego tenemos las terapias que son como tratamientos con accesos endovasculares, que vienen a ser tenemos las embolizaciones, las quimioembolizaciones. Y una alternativa más que son los casos en que son casos no resecables o no son con manejo quirúrgico, y que nosotros podemos tratar de que se convierta en un manejo quirúrgico como es la embolización portal, ¿no? Entonces, en todos estos casos en general, lo que nos interesa mucho es el paciente que esté con una función hepática preservada, que es un punto importante. Después que tenga un estatus performance 0-1, que es, digamos, lo que necesitaríamos que esté. Y el tercer punto importante es el número, tamaño y la ubicación de las lesiones, ¿no? En ese contexto nosotros podemos definir cuál se puede hacer estos ¿Y procedimientos. cuántas sesiones normalmente se da, doctora Lapa? Porque en la mayoría de estudios en los que se ha hecho esto, especialmente en los que se ha dado TASE, la quimio endovenosa continúa, ¿no? Si es posible. O sea, han continuado con el régimen endovenoso. Entonces, ¿cuántas sesiones es que ustedes dan? Y para Marcelo o Rodrigo, en caso de que esto se haga, ¿cuál es el régimen que ustedes usualmente o preferirían o han usado, ¿no? ¿Cuántas sesiones normalmente se da, doctora Lapa, de quimioembolización? No hay un dato exacto o algo definido cuántas se pueden hacer, ¿no? Normalmente son 3, 4, siempre y cuando su función hepática y el estado mismo del paciente no haya variado mucho, ¿no? Pero si es que ya ha pasado esto y no vemos una buena respuesta, entonces se tiene en cuenta ya otras alternativas, ¿no? Marcelo, ¿has usado, Sí, tienes experiencia en un régimen concomitante junto con el uso de estas terapias? ¿Cuál es el que exacto. prefieres? Sí, mira, cuando uno está en un equipo multidisciplinario de metástasis hepática, claramente este es un tema que cotidianamente aparece y especialmente relevante en los casos que son potencialmente resecables, porque a veces hay una sola lesión que se queda en otro lóbulo y a veces es bueno, a esa se le puede hacer ablación para poder llevar al paciente a resección. La mayoría de las veces que nos queda una enfermedad que es residual y que no permite la resección de los pacientes y que es una enfermedad más grande como para hacer ablación, se ha usado TASE convencional. En verdad, los radiólogos intervencionales con los que yo trabajo no exploran mucho más allá en otras drogas acompañantes en el TASE, porque ellos creen, y yo sé que han habido estudios así, donde el mayor impacto lo produce la embolización en sí, incluso microesfera, pero las drogas acompañantes de las microesferas como que aportan bastante poco. Así que en general siempre lo estamos discutiendo y terminamos usándolo en aquellos pacientes que tenemos que llegar a la resección bajo esa modalidad. Muy bien. Rodrigo, ¿quieres comentar algo adicional? No, por mi parte no, doctora. Yo creo que el doctor lo ha mencionado excelentemente. Yo creo que ahí va a ser siempre una discusión, ¿no? Alguna vez hemos discutido esto nosotros en otro foro, porque en la mayoría de estudios sí les continuaron las drogas, ¿no? Otros han esperado y simplemente han esperado la respuesta de la terapia local en sí. Y el rol de la SBRT, doctor Lachos, ¿cuál es el rol de la SBRT para las lesiones hepáticas o pulmonares? Sí, en realidad, por ejemplo,
ejemplo, ¿por qué no lo utilizamos mucho? Porque todavía no hay estudios de fase 3 que sustenten el uso de la SBRT en metástasis hepáticas, ¿no? Pero se está acumulando experiencia y sí, actualmente con las nuevas tecnologías uno puede alcanzar controles que superen el 90%. También, claro, hay indicaciones ya precisas, tienen que ser lesiones menores de 5 centímetros, incluso se ven algunas experiencias en lesiones que llegan hasta los 7 centímetros, si hay 2, 3 lesiones, tienen que ser de menor tamaño. Eso se evalúa todo en una junta médica para evaluar las indicaciones que tendríamos cuando hay lesiones hepáticas, pero sí, es una técnica de tratamiento a tener en cuenta en las juntas médicas. Por eso estos casos se deciden en junta multidisciplinaria, se escoge el mejor tratamiento, pero hay ventajas también sobre los tratamientos que se han mencionado, ¿no? El tamaño de la metástasis, tengo entendido que cuando las metástasis para ablación muchas veces no deben ser mayores de 3 centímetros en el caso de la crio o tratamientos ablativos con crioterapia, ¿no? Y la ubicación también de las lesiones, cuando están cercanas a estructuras vasculares hay que tener cuidado con utilizar. En cambio, la radioterapia en la modalidad de SBRT se puede irradiar en cualquier ubicación. Hay ciertas consideraciones, como dije, que hay que tomar para irradiar estas lesiones, pero es muy buena técnica de tratamiento a tomar en cuenta en metástasis hepáticas y metástasis pulmonar. Con metástasis pulmonar ya digamos, la experiencia y la evidencia es más clara, ¿no? Pero como digo, es una buena opción de tratamiento a tomar en cuenta en las discusiones de caso y junta médica para la mejor decisión de tratamiento en casos de cáncer colorectal metastásico, ¿no? Paula. ¿Aló? ¿Marcelo? Dime. Sí, Sí, Marcelo. sí, Paola, quería complementar algo. Lo que pasa es que cuando son pocas las veces en las que efectivamente uno llega a hacer terapia con radiología intervencional, pero si es una simple ablación de una lesión residual, sin duda que se puede continuar con el esquema de tratamiento. Pero cuando tú estás un poco en el borderline tratando de cuidar hígado, como con sesiones de quimioembolización, en esa yo creo que es difícil mantener un esquema de quimioterapia como lo damos habitualmente, especialmente porque puedes juntar la toxicidad hepática que puede producir el TACE más la toxicidad de los esquemas, particularmente el irinotecan. Así que en general cuando hacemos TACE estamos en otro contexto y paramos la quimio. Cuando se hace una ablación de una lesión residual se continúa tal cual. Y en mi experiencia la radioterapia también está teniendo cada vez más lugar, especialmente técnicas de radiocirugía, pero como comentaba el doctor, en un setting paliativo. Muy bien. Otras. Sí, dime, Bueno, Alberto. doctora, sí. Otra de las ventajas pues, de utilizar radiocirugía es que rápidamente se puede continuar con el tratamiento sistémico en estos casos de pacientes, ¿no? A diferencia de la cirugía, que tenemos que esperar una recuperación postoperatoria, ¿no? En caso de hacer ablación o radiocirugía o la SBRT, como llamamos, la ventaja es que muy rápidamente el paciente puede continuar con su tratamiento sistémico. Muy bien. ¿Y cuál es el mejor momento, ya que hemos hablado de inhibidores del EGFR, cuál es el mejor momento o cuándo recomiendas hacer una rebiopsia en un paciente que inició como primera línea o como tratamiento de inicio inhibidor del EGFR, Marcelo? Bueno, sin duda que en el momento de la progresión, si tienes un paciente en primera línea con un anti-EGFR y te progresa, en ese momento es bueno tener una biopsia líquida. La correlación entre la biopsia líquida y una biopsia de una lesión metastásica es bastante buena.
La biopsia líquida suele resolver el tema de la heterogeneidad tumoral que puede haber en las distintas lesiones. Así que en el momento de la progresión es un buen momento, porque en ese momento tienes que tomar la decisión de si debes continuar con esa terapia y cambiar la quimioterapia, o es el momento de meter estos otros conceptos, si es que se había parado la quimio, estaba con otro esquema, del re-challenge o la reintroducción. Muy bien. Bueno, creo que no he recibido preguntas adicionales en el chat. No sé si Paola, tienes, Sandro, solo... alguna otra pregunta. Si no hay Sí, ninguna más, te dejo a ti. gracias. Yo tenía un concepto que me gustaría aterrizar, ¿no? Estamos tratando de un cáncer metastásico, un cáncer avanzado, y en ese caso, nosotros cuando tenemos una pieza quirúrgica de un cáncer localizado, hacemos un escalamiento de test diagnósticos y de probables blancos terapéuticos, que parte por el CARRAS, el NRAS, inestabilidad microsatelital, BRAF y el ER2-NEU, que se puede medir por inmunistoquímica en la metodología que se utiliza en estómago, ¿no? Que es la que se recomienda. Pero si tenemos una enfermedad metastásica, me gustaría en este caso un poco aterrizar el concepto y sobre todo quizás apelar a la experiencia del doctor Garrido, ¿no? ¿No sería más recomendable, como usted dice, dentro de la biopsia líquida, practicar, irnos al NGS directamente? Claro, la biopsia líquida, para mi concepto, es en NGS. Yo lo pienso así, pero sin lugar a duda que las limitaciones económicas, las aprobaciones de un país, hace que uno empiece a hacer otras cosas. La PCR digital es otra alternativa. Se mueve un poco mi cámara porque está habiendo un temblor muy importante aquí en Santiago de Chile, pero no se preocupen porque estamos bastante acostumbrados a esto. Pero por eso se me puede mover la cámara. No, pero le decía que a veces por las limitaciones económicas, la PCR digital como una forma de biopsia líquida es la forma a la que uno puede acceder. Y cuando no tiene ni siquiera esa opción es volver al tejido. Pero claramente con el conocimiento de hoy en día, yo pensaría en, si tengo todos los recursos, en ir a NGS. Nosotros tenemos la opción de PCR digital, tenemos un PCR digital, pero el PCR digital sería como, para hablar de lo que vendría a ser la carga, ¿no? De mutaciones tumorales, no tendría la misma eficiencia, ¿no? O sea, sería muy puntual. Entonces, y en Exactamente. relación costos, al final le corres un panel y te va a salir, si contamos todos los test que le tenemos que hacer, te va a salir más económico hacerle un NGS que hacerle los test individualmente. Usted tiene toda la razón. Pero bueno, lo que pasa es que a veces para que un seguro le apruebe un test que tiene un alto costo de entrada, se hace difícil, y explicarles que en la secuencia de tratamiento de ese paciente vamos a terminar haciendo quizás mucho más costo si vamos haciendo PCR sucesiva. Igual se hace difícil. En la práctica cuesta convencer a esto de los seguros, e incluso cuesta convencer a los pacientes. Pero claramente NGS entrega mucha más información, porque entrega los biomarcadores que yo busco, entrega biomarcadores de resistencia a los tratamientos que no estoy buscando, pero que sí, cuando uno los mira, pueden aparecer. Entrega la inestabilidad microsatelital de una vez, y de la mejor forma, porque es donde se evalúa la mayor cantidad de LOCI. Y lo otro es que entrega el Tumor Mutational Burden que comentaba el doctor Mota. Muchas gracias. Era lo que quería Sí, que nos llevemos como concepto desde el punto de vista diagnóstico. Perdón, doctor Mota. sí, buenas noches. Disculpen si me permiten solo un comentario breve. En julio de este año salió en una de las recomendaciones de la Sociedad Europea sobre el uso de algunas plataformas de NGS, estudio de ctDNA en cáncer de colon, y hablan algunos puntos de colorectal justamente. Tocan el punto de cuando uno podría utilizar un estudio de biopsia líquida, cuando uno podría optar por un estudio de NGS, y dentro están los puntos que mencionó el doctor
En verdad, ahorita se utiliza para empezar, en el cáncer de colon metastásico se hace el panel necesario, que es el RAS, BRAF, y ahora sí o sí la inestabilidad microsatélite. En verdad, dosar o estudiar el HER2 se hace, según la NCCN actual, es que utilice o que dose por inmunistoquímica el HER2 solo cuando no hay ninguna mutación, o sea, cuando es RAS, BRAF, wild type, cuando uno no tiene inestabilidad microsatélite, ahí uno piensa en dar un anti-EGFR y quimio. Entonces, como se sabe que la mutación de HER2 daría resistencia al tratamiento con anti-EGFR en primera línea, por eso se intenta dosar. Pero el punto solamente es que sugieren la detección del HER2 solamente en esos pacientes específicos, que realmente no es una gran mayoría de pacientes. El uso de NGS de primera mano, en primera intención, todavía no está recomendado en la guía de que salió en el mes de julio de este año por el ESMO. En verdad, usan o sugieren utilizar un estudio de plataforma molecular solamente cuando la muestra es insuficiente y no se puede acceder por limitaciones de tiempo o algún otro tipo de limitación administrativa para mayor cantidad de muestra de tejido. Solo ahí se estaría recomendando el uso de NGS, al menos lo que figura en esta guía que acaba de salir recientemente. Y claro, en el caso de la progresión, un NGS es todavía, se puede dilucidar algunas cosas como ver el factor de heterogeneidad temporal, ¿no? Que es un paciente que está progresando y que obviamente las células pueden cambiar, y obviamente pueden cambiar mucho más porque estoy utilizando no solo quimios, estoy utilizando monoclonales, ¿no? Y ahora hasta inmuno. Y ahí, si bien no hay una categoría en la guía para eso, al menos no una categoría fuerte, sí, definitivamente, como el doctor Garrido ha mencionado, es algo que se sugiere bastante hoy en día en la práctica diaria. Y obviamente en el mundo ideal, si fuese accesible en verdad. Claro, pero creo que es importante tomar en cuenta varios puntos que ustedes han tomado para que queden un poco claras las ideas, ¿no? Porque es cierto también que en los pacientes que tienen enfermedad metastásica, que debutan con enfermedad metastásica, tienen una biopsia limitada. Entonces, el hacer una primera prueba, un segundo biomarcador, probablemente agota un poco el material que tienes, cuando lo que tú estás buscando es tener la información de todos los marcadores que hemos hablado y que podrías tenerlo, si la muestra no es suficiente, con el NGS de una vez, si es posible, si es accesible. Entonces, hay otros factores que se pueden tomar en cuenta, además, obviamente, del costo, del acceso que se pueda tener para tomar esa decisión. Pero yo había hecho la pregunta, porque un escenario totalmente diferente es cuando tú tienes un paciente que ya le has dado un tratamiento, le diste un inhibidor del EGFR, largo tiempo, y de repente progresa, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿ese paciente es sensible al inhibidor del EGFR todavía? ¿Tiene una mutación de resistencia al inhibidor? ¿O ha perdido esa sensibilidad y es resistente a la quimioterapia, ¿no? Entonces, allí tú estás buscando mutaciones de resistencia, ¿no? Para poder definir el segundo momento. Entonces, yo ahí claramente creo que el NGS, la biopsia líquida, tiene un rol muy importante porque vas a tomar la decisión del siguiente paso, especialmente en los pacientes que respondieron y que luego perdieron la respuesta en una terapia larga al inhibidor del EGFR, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más o menos la idea que nos tiene que quedar por eso preguntaba yo el mejor momento. Y obviamente el hecho, para un paciente que los vienes tratando largo tiempo, le has hecho una biopsia y tú quieres saber, lo más fácil también para el paciente, si tiene los recursos, es hacer una biopsia líquida, porque someterlo nuevamente a una biopsia, no, la mayoría de los pacientes no quieren, ¿no? Entonces, claro, son situaciones y situaciones que nos enfrentamos con cada uno de los pacientes y es diferente, ¿no? Bueno, Sí, no sé si queda alguna pregunta. Sí, creo que si no, en aras del tiempo lo dejo a Sandro para que pueda cerrar el evento. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, doctor Arapa. Gracias, Andrés, Rodrigo y Alberto, por su disponibilidad, por prestarse tan rápidamente a aceptar la participación y tener que darse hasta estas horas discutiendo sobre cáncer de colon. Muchas gracias a la sociedad también. Muchísimas gracias a ti, Paola, por esta excelente
dirección de todo el panel, gracias a tu un destacado panel de expertos, al doctor Garrido, al doctor Arapa, al doctor Mota, al doctor Lachos, al doctor Guevara, ¿no? Si es que me quedé por alguno de ellos, mil disculpas, reviso toda la pantalla para poder estar seguros que alcanzamos a todos, ¿no? Creo que ha sido una noche muy especial para la Sociedad de Cancerología, le estamos realmente muy agradecidos, lo digo a nombre de nuestra presidenta, la doctora Vidaurre, que ha tenido que ausentarse por motivos de salud, se está recuperando de un accidente, ¿no? Y esperamos tenerlos prontamente como invitados y asistiendo a otros eventos de la sociedad. Creo que se han aclarado conceptos, es muy importante esto, ¿no? Que hayamos podido aclarar algunos conceptos respecto al manejo de cáncer de colon, particularmente cáncer de colon avanzado. Es una enfermedad frecuente en nuestro medio, ¿no? No es el cáncer más frecuente, pero es frecuente en nuestro medio y es una causa importante de morbilidad y de mortalidad también, desgraciadamente. Bueno, dando estas palabras como cierre, les agradezco a todos su asistencia y buenas noches y muy agradecidos de parte de la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.